Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. Gracias por estar allí, gracias por abrir esta ventana con información que siempre me preocupo por ubicar información veraz, información responsable, que bueno, a disposición hay mucha, pero uno tiene que saber filtrar en estos momentos de tanta información que hay, valga la redundancia, de tanto abordaje, porque hay personas que no son expertas y pueden, lejos de ayudar, complicar y confundir. Vamos a hablar de salud integral, vamos a hablar de salud interior, salud mental y también de salud física, porque al final no podemos separarlas cuando verdaderamente queremos buscar y alcanzar el bienestar. La salud no es algo que uno, tengo salud, listo, no, se construye día a día y hay momentos y etapas en nuestra vida en que avanzamos y bueno, hay otros en los que retrocedemos y se trata de volver a tomar fuerzas y seguir adelante, porque fácil no es. Vámonos a Medellín, allí se encuentra mi invitada, la doctora Pilar Restrepo. Doctora, gracias por estar en Sin Manual. Muchas gracias a ti, Ana, por invitarme y bueno, desde aquí de Medellín para Venezuela. Bueno, la doctora Pilar Restrepo es médica funcional especializada en salud digestiva y bienestar integrativo. Acompaña a las personas a sanar desde la raíz a través de la medicina funcional y alimentación consciente. Ofrece cursos en línea sobre dieta antiinflamatoria, salud digestiva. Ha escrito su libro que está allí. Lo vemos. Estás inflamado. Averígualo y cambia tu destino en 21 días. Doctora, a ver, siento que de una u otra manera somos una generación afortunada, y me refiero a quienes estamos en menopausia o quienes están en perimenopausia o a partir de los 40 años, porque hay una generación que se perdió todo esto que se está descubriendo o ratificando en estos momentos, que tiene que ver con que caramba, la menopausia no puede ser un sufrimiento. La mujer se pone gorda, la mujer, los calorones, olvídate de dormir, no duermes más nunca, el mal humor, verte deteriorar tus fuerzas, luego tener riesgos cardiovasculares, en fin, hay una realidad. Y me gustaría que usted comenzara como que a dibujar ese panorama de lo que digo, somos afortunadas porque la ciencia finalmente ha reconocido que hay opciones que no nos van a matar mañana, que no nos van a dar cáncer pasado mañana o una trombosis. Ajá. Sí, pues Ana, yo creo que afortunadamente a ti y a mí nos cogió esta ola, estamos en este momento como en el summit de esa ola donde no nos quedamos atrás. Afortunadamente hubo, para que nos pongamos en contexto, hubo 20 años de oscurantismo en la medicina, donde hubo un estudio en el 2002 que salió, que fue un estudio súper grande acerca de la salud hormonal, diciendo que los estrógenos causaban cáncer, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente ese estudio fue desmentido muy pronto, o sea, no pasaron 20 años para ser desmentido el estudio, pero digamos que se cerraron las puertas de la terapia de reemplazo hormonal para muchas mujeres por esos 20 años, porque dijeron, bueno, si esto dijo el estudio, pues entonces miremos a ver, parece que después lo desmintieron, pero entonces siguieron estudiando a ver si podían asegurar que era segura, valga la redundancia, la terapia de reemplazo hormonal. Y apenas ahora empezaron a decir, bueno, sí, ya no hay problema. Y ese error en esos exámenes, en ese estudio, perdón, fue porque se hicieron los estudios con hormonas que no eran bioidénticas, que no se parecían al cuerpo humano. Tanto los estrógenos eran equinos, o sea, eran de yegua, y la progesterona eran progestágenos que tampoco eran similares a los del cuerpo humano. Entonces ahí hubo el error y finalmente era más por el uso de los progestágenos que incluso de los estrógenos. Entonces en este momento pues obviamente hay una luz verde para aquellas mujeres que están lidiando con perimenopausia y menopausia, para terapia de reemplazo hormonal, y ya no se habla ni siquiera reemplazo, sino realmente, o sea, como equilibrar las hormonas desde el momento en que estén entrando en disfunción. No hay que estar en menopausia para empezar a balancearlas. Entonces es una muy buena noticia para todas las mujeres que empiezan
en esta etapa, que pueden empezar incluso desde los 38 años, porque o 35, la perimenopausia puede empezar 8 a 10 años antes de que la menopausia ocurra. Entonces, eso es una muy buena noticia. Ahora, fíjese que más allá de todo esto que nos dice, hay mucha desinformación e incluso prejuicio en cuanto a esto. El tema y me encanta una de sus publicaciones, su cuenta en Instagram, que por supuesto la colocamos para que la sigan porque es muy interesante, donde usted dice, bueno, ya no se trata de me pongo la terapia, uso terapia de reemplazo hormonal o no, se trata de cuál es o cuándo comienzo, pero sin embargo, todavía hay muchas mujeres, y no estamos hablando en lugares, en sitios rurales, en el campo, profesionales que dicen, no me atrevo. ¿Cuál es la consecuencia? O sea, no está. ¿Qué tanto daño hizo todo este estudio? O también la parte de la ciencia que no había avanzado, porque si estaba en ese tipo de estrógenos, era porque no. O sea, la ciencia va avanzando y ahora son hormonas bioidénticas, ¿no? O sea, todo se va mejorando. Pues mira, imagínate que de antes de recibir, o sea, hace 20 años, el 20% de las mujeres en menopausia recibían terapia de reemplazo hormonal, que tampoco es muchísimo, pero después de ese estudio, solo el 4% Wow. de mujeres reciben terapia de reemplazo hormonal. Entonces el miedo sí está y es mucho. Y pues lo que te digo, yo creo que las mujeres tenemos que estar bien informadas, tú y yo estamos bien informadas, hacemos nuestros exámenes de rutina, citología, mamografía, todo eso es muy importante para entender que somos personas aptas para recibir terapia de reemplazo hormonal. Pues mira, si los estrógenos fueran la causa del cáncer de seno, pues entonces las mujeres jóvenes tendrían más riesgo, ¿cierto? Realmente el riesgo de cáncer se da es por el envejecimiento. ¿A qué me refiero? Las principales causas de muerte, que son tres, son la enfermedad cardiovascular, el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. Y las tres tienen que ver con el envejecimiento del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las mujeres y los hombres y todos digamos que para prevenir esas enfermedades y para hacer que no lleguen antes de tiempo, porque pues finalmente de algo nos vamos a morir, pues a los 90, a los 100 o hasta los 100, 120, 150 años, como parece que vamos a vivir muy pronto. Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro cuerpo desde lo que tú decías, desde esas bases, desde esa raíz, desde ese core. O sea, tenemos un cuerpo que debemos cuidar, entonces no solamente eso es, no, sino que es el sueño, el ejercicio, cuidar nuestra masa muscular, nuestros huesos. O sea, la terapia de reemplazo hormonal es algo que nos ayuda, pero en ningún momento nos va a dar todas las hormonas que recibe una niña, pues, o sea, que tiene una mujer a los 15 o a los 18, a los 25 años. La terapia de reemplazo hormonal son goticas hormonales para prevenir esa decadencia y ese envejecimiento acelerado que se da con la edad. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal es una terapia anticáncer y anti-envejecimiento y preventiva. O sea que más bien las mujeres que en el pasado o que aún hoy en día no usan la terapia de reemplazo hormonal, ¿han muerto algunas? ¿Lo pagan con su vida? Absolutamente, absolutamente. O sea, una de las principales causas de muerte es precisamente en mujeres mayores de 65 años que se fracturan por una osteoporosis causada precisamente por la falta de terapia de reemplazo hormonal. El 30% mueren, o sea, a los 65 años. Entonces, si yo me fracturo teniendo 65 años, tengo un riesgo de muerte del 30%. Ese es uno de los principales causas de muerte. La otra es el Alzheimer. Cuando los hombres y mujeres tenemos el mismo riesgo de enfermedad de Alzheimer o demencia, pero cuando entramos en la menopausia, ahí tenemos, o sea, 3 de cada, o sea, de 3 mujeres con Alzheimer hay 1 con Alzheimer, y eso es precisamente también por la falta de terapia de reemplazo hormonal. En cuanto a la enfermedad cardiovascular sucede lo mismo. Nosotros tenemos menor riesgo cardiovascular, pero cuando entramos en menopausia tenemos el mismo riesgo cardiovascular que los hombres. Entonces,
Todo se acelera cuando llega la menopausia. Entiendo, doctora, que hay varios métodos o varias terapias de reemplazo hormonal. Quisiera que nos hablara de alguna de ellas y qué opina específicamente del pellet, por ejemplo. Ok. Lo que pasa es que, bueno, para hablar un poquito como de terapia de reemplazo hormonal, primero tenemos que entender que en la perimenopausia, que es lo que primero empieza a sucedernos, y creo que ahí es donde somos más incomprendidas, es cuando se nos empiezan a cortar los ciclos, empezamos a sentir cambios de ánimo, sobre todo es el principio, el primer síntoma, no, empezamos a no sentirnos nosotras, se nos baja la libido, y eso sucede porque la primera hormona que cae es la progesterona. Entonces la progesterona es en la segunda mitad del ciclo, es la que prepara el útero, el endometrio para una implantación. Entonces cuando la progesterona empieza a bajar, empezamos a tener sangrados irregulares, ciclos más cortos. Entonces la terapia de reemplazo hormonal puede empezar incluso antes de la menopausia con progesterona. Ahora, la testosterona es una hormona que no es masculina, sino que también nosotros tenemos testosterona, y de hecho mucha, y es la que más tarde cae, o sea, no, pero hay mujeres que por estrés, digamos, por excesos que en este momento tenemos en cuanto a todo, a falta de sueño, a exceso de trabajo, exceso de ejercicio, a veces se nos baja la testosterona. Y podemos recibir testosterona también antes de que llegue la menopausia. La testosterona protege el músculo, protege el hueso, es la hormona de la libido. Ahí es donde los pellets tienen digamos que, cabida. Los pellets, en mi opinión, no son la terapia recomendada para mantenimiento. Se pueden utilizar como entrada, porque para que la testosterona actúe, tarda, pues cuando es transdérmica, que es en cremas que se utilizan, no oral, se puede demorar por ahí 3 a 4 meses en actuar. Entonces, si hay personas que tienen una testosterona muy baja, tanto hombres como mujeres, se puede utilizar el pellet como dosis de carga, y ya después empezar con cremas transdérmicas para mantener dosis y para alcanzar, pues, digamos, un nivel adecuado, rápido. Ahora, cuando hablamos ya de estradiol, cuando hablamos de estrógenos, el reemplazo hormonal con estrógenos orales, puede haber orales, perdón, y progesterona oral también micronizada, y también puede haber terapias transdérmicas, hay también parches, hay muchas formas de utilizarlo, pero lo ideal es que sea una terapia que sea bioidéntica, o sea, que se asemeje bastante a los estrógenos y la progesterona que el cuerpo produce. Doctora, bueno, por supuesto que esto siempre bajo el criterio de un especialista, que será quien decida cuál es la vía más conveniente o el camino más conveniente. Lo importante es transmitir esa idea de que el camino es seguro siempre y cuando pues haya un monitoreo científico, ¿no?, del paciente. A mí me parece maravilloso su propuesta, entre otras cosas porque además es una etapa que usted está viviendo y donde usted destaca que lo mejor está por venir. En estos días, una persona amiga, yo voy a cumplir 58 años ahorita. Esta amiga tiene 61, y entonces estábamos conversando, no me acuerdo de qué, me dice, bueno, no, Ana, es que ya a esta edad, imagínate. Y yo le digo, ¿cómo? ¿A esta edad? Yo tengo 58 y estoy buscando novio, le digo, y me muero de la risa. Le digo, no, o sea, ¿por qué? Y ahí entra la parte mental, de salud mental, que también usted maneja muy bien, el tema de la autoestima. Tantas mujeres que sienten que ya después de los 50, mira, no, ya está, bueno, así gordita, ¿qué voy a hacer? Y yo le digo, entonces, es que no tengo dinero para un gimnasio. ¿En qué piso vives tú? En el piso 8. Bueno, sube y baja las escaleras del piso 8 sin que pagues un centavo, y tú no sabes lo beneficioso que es subir y bajar escaleras. Si es que me dices que alrededor de tu calle está el hampa, la inseguridad, y no puedes caminar alrededor de tu calle. O sea, quisiera que nos hablara acerca de eso, de, oye, no rendirnos, todo lo contrario.
Pues mira, es que si estamos pensando que ahora la ciencia dice que si tenemos 50 años podemos vivir hasta 120, imagínate, o Wow. sea, tú y yo podríamos vivir hasta 110, 120 años y nuestros hijos pueden vivir hasta 150 con los avances de la ciencia. Entonces, si pensamos que de todas maneras nuestra biología está diseñada para que a los 40, entre los 40 y los 50 años dejemos de procrear, pues es muy sabio, pero pues si estamos generando unos avances científicos para alcanzar una longevidad de tal calibre, pues estamos hablando de que vamos a tener la mitad de la vida en menopausia, donde a partir de los 40 años empezamos a perder un 1% de masa muscular por año, donde la masa ósea empieza a disminuir a partir de los 30 años, donde la capacidad cerebral también empieza a declinar con los años y tenemos una ventana de oportunidad entre los 40 y los 60 años para hacer algo. Entonces, por eso no es lo único que hay para hacer no es la terapia de reemplazo hormonal. De hecho, el curso que yo tengo pues en línea también, que se llama Más de 40 al 100, es como cómo después de los 40 podemos sentirnos al 100. Es que lo primero que tenemos que hacer es trabajar precisamente, como te decía, en esos hábitos. Entonces, la alimentación, el sueño, el manejo del estrés, eh, la actividad física, pues obviamente es fundamental mantener esa masa muscular, ese hueso se puede recuperar, y la masa muscular se puede recuperar en cualquier etapa de la vida, y nuestra salud digestiva es importante, nuestras emociones. Entonces, juntar todo eso y adicionarle una terapia de reemplazo hormonal que nos va además a hacer sentir mejor, más anímico, pues con mejor ánimo, con mejor libido, entender que si los hombres pueden tener hijos hasta los 80 años, pero porque las mujeres no podamos tener a partir de los 40 a los 50 no quiere decir que nuestra vida sexual tiene que apagarse. Y yo creo que es algo que deberíamos pues retomar y reconsiderar a esa edad. Es tal cual así. Y usted también nos dice, basado obviamente en estudios científicos, que es que la menopausia, la perimenopausia comienza en el cerebro. De allí la importancia de trabajar de adentro hacia afuera. Así es, sí. Y cuando digo que empieza en el cerebro es porque lo que te decía que antes, cuando uno tiene 45 y dice, yo me siento rara, yo misma, yo fui donde mi ginecóloga y yo le decía, ¿qué me pasa, Beatriz? O sea, o sea, quiero a mi esposo, a mí me gusta el sexo, me gusta sentirme mujer, pero yo me siento muy rara. Y ella me decía, no, eso es normal. Ella misma, que fue compañera mía de la universidad y estaba pasando por lo mismo, tampoco sabía. O sea, realmente eso fue hace 10 años. Y claro, yo estaba en perimenopausia en ese momento y ella no me mandó nada porque simplemente no había como la luz verde para decir, bueno, si estás en perimenopausia en este momento puedes tomar progesterona, por ejemplo, si tienes problemas de sueño, si tienes ciclos más cortos también, si tienes más sangrado, eso también te puede ayudar. Entonces, como que hubo tanta ignorancia también por los médicos y la hay aún, que es triste y por eso nos tenemos que informar. Claro, es que tal cual, ¿no? Y así cerramos el círculo que ya está terminando el capítulo. Es que la ciencia no ofrecía mucho. Y si el ginecólogo es hombre, con todo respeto, ¿no? Pero algunos, bueno, llegó. Aquí está, bienvenida a la menopausia, te va a dar esto, 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 y ya. Entonces, qué maravilla esta ventana que se abre en la que se trata de responsablemente, porque no solo es un tema de kilos, va mucho más allá. Así es, claro, claro. No solo los kilos, son muchísimas cosas y no son solo los calores. Porque, no, no me dieron calores, entonces no recibo terapia de reemplazo hormonal. No, son muchas las consecuencias que hay si no la recibimos. Y tampoco quiere decir que si no la recibimos ya todo está perdido. No, los hábitos son muy importantes. Entonces, Así yo es. tengo muchísimos pacientes que no reciben terapia o que no recibieron terapia de reemplazo hormonal porque ya tienen 65 años y perdieron esa ventana de oportunidad de 10 años y aún así
hacen ejercicio, cuidan su sueño, comen bien y se ven perfectas, no tienen osteoporosis, tienen buena masa muscular. Entonces no es únicamente la terapia de reemplazo hormonal lo que nos va a salvar de tener una longevidad saludable. Son mucho más, pesan mucho más nuestros hábitos que incluso las hormonas. Maravilloso. Y justamente este tema lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Vamos a hablar acerca de su libro. Vamos a hablar también, bueno, terapia de reemplazo hormonal, o por ejemplo los análogos, el LP1. ¿Hasta cuándo? O sea, que la terapia de reemplazo hormonal, ¿a qué edad bueno, listo, no la tomas más o no te la aplicas más? Esta nueva, los análogos, todo esto que está ahora tan de moda, que lamentablemente por estar de moda hay algunos abusos que son preocupantes. En fin, todos estos temas para el próximo capítulo. Doctora Pilar Restrepo, gracias por estar en Sin Manual. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a todas las mujeres. La invitación es a cuidarnos y a informarnos bien y a no tener miedo, o sea, de verdad a creer en que la longevidad está en nuestras manos y en el conocimiento que podamos tener. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Gracias. Y es que de eso se trata definitivamente, de envejecer, porque es inevitable envejecer, pero envejecer bien, con calidad de vida. Aquí no se trata de una parte estética, aquí no estamos hablando de las arrugas, aquí no estamos hablando el peso. Bueno, sí, además que cuando se aumenta de peso, no por falta de voluntad, sino que sencillamente ante la falta de las hormonas, la ausencia de las hormonas, viene ese aumento de peso, luego eso tiene consecuencias cardiovasculares, en fin, son todas unas consecuencias que va más allá de un concepto estético únicamente. Entonces es todo un proceso. Gracias por estar ahí. No se pierdan el próximo capítulo donde ofrecemos además, o la doctora nos va a ofrecer toda esta información valiosa que yo pongo en duda si es solo para mujeres, porque esto creo que es de interés común para hombres y mujeres, no es cuestión de sexo, el asunto de lograr, de caminar por el sendero de la vida saludable. Gracias por estar allí y hasta un próximo capítulo.